Muy bien, hermanos, una vez más, agradecer la invitación. Siempre es grato para nosotros, digo nosotros porque también mi familia es grato poder estar aquí, conectarse, poder disfrutar de la comunión, aunque sea de esta manera con los hermanos. Así que muchas gracias, hermanos, por la invitación. Bien, ya como todos saben, estamos viendo, tratando de estudiar, tratando de ver cosas aquí en 2 Timoteo. Les invito entonces a que abramos nuestras Biblias en el 2 Timoteo. Vamos a leer capítulo 1, versículo 18. Ahí vamos a comenzar la lectura. Vamos a decir algo más de este versículo, que lo vimos la vez pasada bastante rápido, pero tiene conexión con el capítulo 2 también. Así que vamos a comenzar la lectura ahí. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Dice así: concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hasta ahí nomás vamos a tener esta lectura en el día de hoy. Muy bien, hemos estado viendo este segundo libro de Timoteo, una carta que hemos titulado de alguna manera La fidelidad en los tiempos peligrosos que le ha tocado vivir a Timoteo, y que si lo trasladamos al día de hoy, también estamos en tiempos bastante peligrosos, quizás para nosotros aquí en este país, no como persecuciones como hay en otros países o como le ocurría al apóstol Pablo, pero sí está el peligro de la sabiduría de este mundo. Sí está el peligro de introducir en medio del pueblo de Dios las influencias de este mundo. Y si me permiten una figura, es como que si a veces da la idea que el cerco espiritual, pareciera que lo pone el mundo y no lo ponemos nosotros con la palabra de Dios, y entonces el mundo lo dejamos entrar a la iglesia hasta donde ellos quieren entrar, y entonces se pasean, como decimos aquí en Chile, como Pedro por su casa. Y eso no debe ser. Y eso no se debe permitir. Y entonces Pablo escribe este segundo libro a Timoteo viendo esa situación, viendo ese peligro. Recordemos que Timoteo está en Éfeso, Pablo está preso en Roma, y a Timoteo le toca una tarea difícil, porque ahí en Éfeso había muchos hombres que querían seguir las costumbres de este mundo. Y Timoteo estaba ahí, cual siervo de Dios, y tenía que poner por delante la palabra de Dios con todo lo que eso implicaba. Muchas veces el siervo de Dios que procura poner por delante la palabra de Dios muchas veces es incomprendido. ¿Para qué decir apreciado? Lo tenemos aquí mismo en el caso, en el ejemplo del apóstol Pablo, que en Dios mediante, cuando lleguemos al capítulo 4 nos vamos a dar cuenta que él tiene que decir que está prácticamente solo, pero con el Señor está con él. Y uno se puede preguntar cómo es posible que un hombre, un siervo de Dios que dio tanto por el pueblo de Dios, termine así. Bueno, es la tendencia nuestra, parece, a volvernos a este mundo, sus cosas, y dejar de lado las cosas de Dios. Entonces Pablo, viendo esa realidad, escribe este libro.
Y le escribe a su hijo en la fe, a Timoteo, porque está preocupado, porque Timoteo ya no puede seguir en la segunda línea, tiene que tomar la primera línea, tiene que ponerse al frente, porque él está para partir. Así lo ha entendido Pablo, y así lo explica en esta carta. Y entonces le dice a Timoteo que va a tener que tomar un rol más, si lo pudiéramos decir así, más protagónico, un rol más al frente de la obra de Dios. Y eso implica aún más peligro, aún más enemigos que se podrán levantar, aquellos hombres que van por delante en medio del pueblo de Dios. Y Timoteo ahora tenía que cumplir esa función. Y entonces Pablo le anima, pero nunca dejó de decirle la verdad. Y eso, hermano, es destacable porque tenemos que entender, y lo vamos a ver aquí en el capítulo 2, que la vida cristiana no es un camino de rosas, no es un camino donde todos están ahí, la gente está al lado del camino, o si me permiten la figura, el cristiano va por el camino y la gente de este mundo en las veredas, así aplaudiendo al cristiano cómo va llevando la palabra de Dios, cómo quiere hacerle bien a este mundo. Esta cosa no es así. Nunca ha sido así. El mismo Señor le dijo a los discípulos, si a mí me hacen estas cosas, ¿cuánto más a vosotros? Le dice. Y les dice ahí en Juan capítulo 15 al final y 16 también que ellos iban a ser expulsados de la sinagoga, iban a ser perseguidos y incluso algunos iban a sufrir muerte pensando de que los que ocasionaban la muerte estaban sirviendo a Dios. Y todo eso les iba a ocurrir a ellos. Y ha ocurrido. Y ha sido así en otras partes del mundo. Entonces, Pablo quiere animar a su hijo. Y le ha mencionado el caso de Onesífero. Y vamos ahí a terminar con Onesífero, porque Onesífero, mire, no es mucho lo que se habla de él. Hemos dicho la vez pasada que Onesífero significa, su nombre significa alguien que trae provecho. Y la verdad es que él traía mucho provecho. Él era provechoso para los que estaban alrededor de él, porque su vida se enfocaba en el Señor. Y tenía una familia que lo quiero ilustrar así, una familia que le respaldaba, ya que cuando él va a buscar al apóstol Pablo a Roma, Pablo encarga a Dios a la familia, porque entiende que Onesífero sale de su entorno, sale de su comodidad y viaja solo, y se da la tarea en Roma de buscar a Pablo, y el buscar a Pablo significa que él se estaba identificando con aquel que estaba encarcelado. Y significa también todo el tiempo y esfuerzo que invirtió en buscar al apóstol Pablo que estaba en algún calabozo por ahí en Roma, hasta que lo encuentra. Y persistió en eso y no abandonó su búsqueda, hasta que lo encontró. Pero salió del hogar. Y seguramente, conversando con su familia, toman esa decisión. Y Onesífero sale confiando en Dios, en que le va a guardar a él, en que le va a ayudar en este propósito que él tiene, y va a guardar también a su familia, que queda aparentemente en Éfeso. Pablo dice entonces, versículo 18, concédale el Señor que haya misericordia. A Onesífero le dice. Y está pidiendo que el Señor le otorgue, le dé misericordia. Misericordia, hemos dicho, aquel que toma la miseria del hombre, la hace suya y le concede todo lo necesario de proveer para que salga de esa condición, para que no esté en esa condición de miseria. Y entonces Pablo está pidiendo aquí que el Señor tome todas las necesidades de Onesífero, las haga suya y le conceda todo lo que necesita hasta aquel día en que se presentará delante del Señor. Entonces fíjese usted que Pablo termina esta sección, que va a continuar en realidad en el capítulo 2, pero termina esta sección diciéndole a Timoteo el deseo que tiene el apóstol Pablo de encargarle al Señor
a Onesífero. Y entonces es como decir que el apóstol Pablo entrega en las manos del Señor la vida de Onesífero. Y se la entrega de tal manera que el Señor tenga misericordia de él hasta que se presente delante de su presencia. Hasta aquel día, hasta que esté con el Señor. Y le dice entonces a Timoteo, tú sabes, Timoteo, cuánto nos ayudó este hermano allá en Éfeso. Tú lo sabes muy bien. Tú conoces esta situación. Tú sabes que Onesífero era un creyente que se comprometía con la obra del Señor. Y en cualquier parte, porque Onesífero no solamente se destaca aquí, porque se dio la tarea de ir a buscar al apóstol Pablo y de ayudar al apóstol Pablo, de identificarse con el apóstol Pablo, porque no se avergonzaba de él, ni de las prisiones de él, sino que también se destaca, y por esa razón, por lo que él hizo, se destaca que él servía en Éfeso, y que confortó varios corazones en Éfeso, y que fue de provecho a los creyentes en Éfeso. Y Pablo le recuerda a Timoteo, tú eso lo sabes muy bien, Timoteo. Y entonces Onesífero era un creyente que se destacaba por servir al Señor, por ser un ministro, por ser un siervo del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, yo no sé qué nos destaca a nosotros en nuestra vida cristiana, pero algo nos tiene que destacar. Y en el caso de Onesífero, lo que lo destacaba era su compromiso con el servicio al Señor. Y Onesífero, donde estaba, servía al Señor. Y al decir que Timoteo lo sabía, entonces nos damos cuenta que el servicio de Onesífero era un servicio visible, era un servicio que otros se daban cuenta, ya que Pablo lo está mencionando y le está recordando a Timoteo que él también sabe esto. No es una sorpresa para Timoteo, no es algo nuevo para Timoteo, sino que más bien es un recuerdo que cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo y ve de este Onesífero, Pablo seguramente tuvo que acordarse todo lo que había recibido por parte de él y de su familia. Y entonces tenemos hombres, creyentes, hermanos, que sirven al Señor en medio del pueblo de Dios y que hacen tanto bien al pueblo de Dios. Hay hombres así y damos gracias al Señor. Por esos creyentes que invierten su tiempo, que invierten sus recursos, a veces abren sus hogares para atender a los creyentes, para preocuparse, hacen suyas las preocupaciones de otros. Eso es lo que hace Onesífero. Hizo suya la preocupación de otros hermanos. Y Pablo le dice a Timoteo, tú lo sabes. Entonces, capítulo 2, versículo 1, tú pues. Ese tú pues significa en base a lo que hemos dicho acerca de Onesífero, en base a que tú te has dado cuenta que Onesífero asumió el riesgo, hizo suyo todo lo que implicaba el venir y tener un encuentro conmigo, identificarse con el siervo del Señor por amor a su Señor. Entonces, Timoteo, tú también. Entonces, Timoteo, que eso sirva de aliento, que eso sirva de impulso para que tú, pues, hijo mío, hagas lo mismo. Y entonces Pablo aquí se vale, fíjese usted, se vale de todas las ilustraciones que son parte de la vida
ya que Onesífero no era una metáfora, era una realidad. Después va a mencionar algunas ilustraciones cotidianas que él veía ahí en los tiempos en que él está escribiendo, como son versículos 3, 4 y 5 y 6, pero aquí está usando el ejemplo de un creyente. Y entonces nos damos cuenta, nuestros queridos hermanos, que nuestras vidas pueden ser de ejemplo para otros, que nuestras vidas pueden ilustrar, pueden incentivar a otros hermanos nuestros a que se motiven, a que se enrolen en el servicio al Señor. Y eso es lo que está haciendo aquí Pablo. Y comienza diciendo entonces, tú pues, hijo mío, se identifica Pablo con él. Es como un padre para Timoteo, queriendo lo mejor. Pero este padre es bien honesto y es bien sincero. Y le advierte y le aconseja y hasta le manda también. ¿Cuál padre espiritual que quiere que su hijo en la fe pueda seguir corriendo la carrera cristiana? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Fíjese que esta expresión esfuérzate se traduce de una manera muy diferente a lo que nosotros entendemos por esta palabra de esforzarse. Y la idea aquí, o la traducción que muchas veces algunos le dan, es que se revierta de poder, que la gracia, aquí la gracia es el poder, y que ese poder de la gracia pueda ser parte de su vida, que esté en su vida. Es decir, en otras palabras, la idea aquí es que Timoteo se haga fuerte, pero no con su poder, no con su fuerza humana, sino que con la gracia. Es decir, que la gracia de Dios pueda llenar su vida. Y al llenar su vida, esa gracia lo que va a producir es poder de Dios para que pueda llevar adelante toda la tarea que se le ha encomendado. La gracia proviene de Dios. La gracia, cual recurso poderoso para el creyente, es todo lo que Dios le da al creyente para que viva su vida cristiana. Y entonces tenemos aquí un recurso divino que se describe aquí como la gracia. Pero esa gracia, Pablo le está diciendo tú, y aquí es un imperativo, tú tienes que buscar esa gracia o dejarte llenar por la gracia de Dios. Tienes que vaciarte de tu fuerza humana, tienes que vaciarte de las ideas, de la filosofía de este mundo, de la sabiduría de este mundo, y llenarte de las cosas de Dios. Y en ese llenarse de las cosas de Dios está la gracia, está el recurso divino. Y entonces Timoteo va a tener que aprender, y lo ha vivido en su vida, y cada verdadero creyente experimenta la gracia de Dios, comenzando con la salvación y después en el andar de su vida cristiana, pero a veces nos enredamos porque abandonamos la gracia y seguimos nuestra vida cristiana con las energías de la carne. Y entonces tenemos que volvernos a la gracia de Dios. Y tenemos que volvernos a la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y tenemos que abandonar nuestras capacidades, nuestra fuerza humana, como si nosotros fuéramos competentes. Fíjese que el apóstol Pablo tiene que declarar que este tesoro está en vasos de barro, porque son frágiles. Habla Pedro de la mujer como vaso más frágil.
dando a entender que el hombre también es frágil, pero la mujer es más. Entonces no es que el creyente sea superhombre. No hay ningún superhombre aquí. Ninguno. Absolutamente ninguno. Pablo tiene que reconocer y decir, antes más yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Y tiene que decir entonces que él es lo que es por la gracia de Dios. Y tiene que reconocer que la gracia de Dios ha actuado en la vida de él. Sin la gracia de Dios no sería nada. Y después tiene que confesar y decir que él tenía un inconveniente y que rogaba al Señor que le quitara ese inconveniente, y el Señor le responde y le dice, bástate mi gracia. O sea, la gracia es suficiente para convivir con cualquier inconveniente que tengamos en nuestra vida. Eso es lo que está diciendo allá en 2 Corintios. Y le va a confesar algo más el Señor. Y le va a decir, mira Pablo, no solamente yo te estoy diciendo que la gracia es suficiente para que tú aprendas a convivir con aquello que te molesta, con aquello que te incomoda. La gracia mía es suficiente para que aprendas a vivir, a convivir con aquello que te incomoda, pero quiero enseñarte algo más. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, cuando yo soy débil, tiene que decir Pablo, soy fuerte en el Señor. Pablo experimentó el poder de Dios reconociendo su debilidad, su incapacidad. Y tiene que decir y declarar, ¿quién es competente para esto? Y así Pablo experimentó la gracia de Dios. Entonces nosotros, y Timoteo aquí, Pablo le está diciendo exactamente lo mismo. Busca refugio en la gracia divina, en la gracia de Dios. Esa gracia de Dios está disponible para cada creyente. Para cada creyente. Mire, es la misma manifestación de la gracia de Dios en la salvación, pero ahora para la vida cristiana. Y aquí hago un paréntesis para hablar un poco del Evangelio, porque no sé si más adelante vamos a poder seguir diciendo algo del Evangelio. Pero en Tito vimos que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, para que todos sean salvos. Entonces, fíjese usted que la gracia se manifiesta, la gracia se da a conocer. Dios no mantiene oculto o bajo 4 llaves o encerrado en alguna puerta, en algún cofre, su gracia, no. La manifiesta, la da a conocer. Quiere que todos los hombres aprovechen, en el buen sentido de la palabra, la gracia de Dios, que comienza para aquellos que están perdidos en salvación. Y es por eso que nuestros amigos pueden ser salvos, porque la gracia de Dios lo permite, porque la gracia de Dios lo quiere y lo desea así y lo expresa así. Es porque Dios así ha querido. De otra manera, si Dios no quisiera salvar a nadie, ninguno de nosotros sería salvo, porque no somos salvos por méritos propios, sino por la gracia de Dios. Entonces, querido amigo, tú tienes que creer en Cristo, porque Él es la manifestación de la gracia de Dios personificada. Dice la palabra de Dios que la gracia vino por medio de Jesucristo. Y no solamente la gracia, sino que también la verdad, dice Juan, capítulo 1. Entonces, el perdido se salva por gracia y comienza a vivir su vida cristiana refugiado en la gracia de Dios. La gracia de Dios es nuestro refugio. Es la casa de refugiados. Porque no podríamos vivir la vida cristiana de otra manera. Si salimos al mundo sin estar llenos de la gracia de Dios, es muy poco probable que tengamos victoria, por no decir que no tendremos victoria alguna.
Necesitamos de la gracia de Dios. Y Pablo entonces le está diciendo, Timoteo, mira, Onesífero hizo lo que hizo porque la gracia de Dios inundó su corazón. Tú pues, hijo mío, hace lo mismo. Que la gracia de Dios inunde tu vida. A veces cantamos la gracia de mi Dios, el tema encantador, y hay una estrofa, si no me equivoco, que la gracia enseñó mis pies a caminar. Y así es. Nos enseña a ponernos de pie firmes en este mundo. Porque eso es lo que nos sostiene. Entonces dice que la gracia de Dios influya tu vida, llene tu vida. Que ese sea el recurso para tu vida, para tu servicio, para tu ministerio, para la carrera cristiana. El recurso de la gracia de Dios. Pero mire, dice que es, o que se encuentra, o que está en Cristo Jesús. Y entonces aquí tenemos el origen de esta gracia. Es la gracia de Dios, pero que está en Cristo Jesús. Y entonces el creyente está habilitado para que su vida se sumerja en la gracia de Dios porque está en Cristo Jesús. No solamente la gracia de Dios está en Cristo Jesús, sino que el creyente, el que ha creído, está en Cristo Jesús. Entonces, fíjese usted, hermano, y ojalá me entienda la idea, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú no tienes que ir a otro lugar a buscar la gracia de Dios. La gracia de Dios está donde Dios te ha colocado, en Cristo. Y ahí mismo está la gracia de Dios. Y entonces es cosa que tú te des cuenta que estás en el lugar donde Dios te ha provisionado de todos los recursos divinos para que tú puedas afrontar todo lo que viene por delante, Timoteo. No es fácil la vida cristiana, Timoteo. Y nosotros tenemos que entender que no es fácil la vida cristiana, pero hay recurso divino que hace posible que el creyente transite por las dificultades de este mundo, sostenido y llenado por la gracia de Dios, porque está en Cristo Jesús. Y entonces, mis queridos hermanos, Dios nos ha colocado en el lugar indicado, espiritualmente, en Cristo Jesús, donde nos ha colmado de toda bendición espiritual en Cristo. No hay ningún recurso fuera de Cristo que Dios quiera otorgar al creyente. Todos están en Cristo. De la misma manera que todos los verdaderos creyentes están en Cristo. Y por lo tanto, tenemos que entender, tenemos que darnos cuenta que la vida cristiana se vive con los recursos que Dios ha dado en Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente que se mantiene en el tiempo y otro creyente que a veces va, a veces no va, que desaparece un tiempo o años y después vuelve y pareciera así que su vida es como una montaña rusa, si a veces está bien, a veces está muy mal, a veces quiere servir al Señor con toda su vida y otras veces no quiere saber nada, a veces quiere ser el misionero número 1 y después no quiere saber nada? ¿Qué hace eso? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en que un creyente, el que persiste, aprendió a usar la gracia de Dios, a valerse de la gracia de Dios. Y el otro hermano no ha aprendido eso. Cree que la vida cristiana se vive con las energías humanas,
con la sabiduría de este mundo. Y no indaga, y no inquiere en la palabra de Dios para que su vida se llene de las cosas de Dios y comience a experimentar en su vida que Él es un simple vaso de barro. Y que el Señor, el alfarero, nos cuida y nos protege y nos sostiene, porque si no, nos quebramos en 1000 pedazos. Esa es toda la diferencia. A grandes rasgos. Esa es la diferencia. Es un problema de corazón. Entonces llegamos a eso. A la raíz. Es un problema de corazón. El creyente se da cuenta de su incapacidad y busca refugio en Dios, en su gracia. Y el otro creyente dice, no, yo todavía puedo. Yo todavía tengo fuerza. Fíjese que un creyente que vive su vida cristiana bajo los impulsos de su propia fuerza, ¿sabe lo que hace? A lo mejor no se da cuenta, pero ¿sabe lo que hace? Es que deja de lado a Dios. Y le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? Muchas gracias por salvarme, pero yo de aquí en adelante quiero vivir con mis propias fuerzas. Y creo que mis propias fuerzas me dan la capacidad necesaria para yo vivir una vida que a ti te agrada. Y entonces le dice a Dios, no necesito más su ayuda. Así yo lo estoy traduciendo, aunque no lo digamos, pero eso es cuando yo no me refugio en la gracia de Dios. Entonces, Dios sabe lo frágil que somos. Él nos creó. Él sabe nuestras tendencias. Él nos conoce mejor que nosotros. Y entonces Él proveyó recursos necesarios y suficientes, ilimitado. Yo puedo entrar a la presencia de Él cuantas veces las necesite para hallar gracia, dice allá en Hebreos capítulo 4, donde nos invita a entrar al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro, dice. Y entonces fíjese usted que toda la Biblia nos invita a acercarnos a Él confiadamente para encontrar, para hallar, para revestirnos de su gracia, porque sabe que la necesitamos. Entonces, queridos hermanos, no confiemos en la carne. No confiemos en la carne. Ninguno de nosotros confíe en su propia carne. No lo haga. No lo haga. Confíe solo en la gracia de Dios. Estas palabras, fíjese usted, a más de alguno quizás le trajo a la memoria lo que el mismo Dios le dijo a Josué. Mire, voy a leerlo para que se dé cuenta la similitud. Hablando Dios con Josué en el capítulo 1, diciéndole que Moisés ha partido de este mundo, ha muerto, y entonces le da una serie de instrucciones a Josué, que él tenía que entrar, tomar al pueblo, y él tenía que llevarlo a entrar a la tierra prometida. Y entonces le dice, nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, que tú repartirás a este pueblo, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Miren cómo va aumentando. Primero le dijo, esfuérzate y sé valiente, y ahora le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, ahora agrega esto, mira que te mando. Ese mira significa pon atención, fíjate bien, porque pareciera que estas palabras pasan desapercibidas, entonces hay que poner atención. Entonces dice, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pablo le está diciendo lo mismo a Timoteo. Y esta vez de Timoteo a nosotros también, hermano. Cuán necesario es aprender de la gracia de Dios y su poder y su influencia para nuestra vida cristiana. Bueno, esa gracia hemos dicho que se encuentra en Cristo Jesús, en aquel ser glorioso y divino. Cristo, el Mesías, el prometido, el enviado de Dios. Pero también es Jesús. Jesús habla de su humanidad, lo hemos dicho muchas veces, y habla de su cercanía y de su humillación. Y entonces, fíjese usted que la gracia de Dios nos va a ayudar cuando seamos humillados. Nos va a ayudar cuando todo vaya bien en nuestra vida cristiana y nos va a ayudar cuando todo esté oscuro también en nuestro servicio y en nuestro andar cristiano en este mundo. Porque el mundo se va a levantar y la gracia nos va a sostener, recordándonos que si nuestro Señor Jesucristo fue humillado, y no solamente Él fue humillado, sino que Él se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es decir, hasta dar su vida. Y entonces la gracia de Dios nos va a llevar y nos va a sostener, aunque andemos por valle de sombra, de muerte. Y el ejemplo es Pablo, que lo aprendió de Jesucristo, de su Salvador, de su Señor. Y Timoteo tendría que aprender esto también. Porque se estaban levantando en contra de los creyentes, en contra de los cristianos. Y el ataque era feroz. Y es eso lo que hicieron con Pablo. Bueno, versículo 2 dice, aquí le agregamos una I porque es la continuación. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean o serán idóneos para enseñar también a otros. Y fíjese que lo anterior, lo que dice el versículo 1, es decir, buscar recursos espirituales en la gracia de Dios, revestirme de poder en la gracia de Dios que está en Cristo Jesús, me va a servir no solamente para vivir como Onesífero vivía, sino que también para preocuparme del futuro en la obra de Dios. No solamente la gracia me va a servir para vivir el día a día, el hoy, sino que también me va a servir y me va a fortalecer para preocuparme, para emprender un servicio pensando en el porvenir, pensando en lo que viene cuando yo no esté, pensando en lo que va a hacer el pueblo de Dios cuando sus siervos no estén. Y entonces Pablo le va a decir a Timoteo que tiene que preocuparse también del porvenir. Y la preocupación del porvenir entonces tiene que ver con preparar
con buscar hombres idóneos para que la palabra de Dios sea transmitida de boca en boca, de vida en vida, de generación en generación. Y entonces aquí lo que tenemos es la misma idea que el mismo Señor Jesucristo estableció. Fíjese usted, antes de ir al cielo, después de estar 40 días con los suyos apareciéndoles, dando pruebas indubitables, los juntó ahí en el Monte de los Olivos antes de que él se fuera, y mire lo que le dice. Jesús se acercó, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, como yo soy el que tiene toda la autoridad, por tanto, dice, id y haced discípulos. Y esta es la idea aquí en 2 Timoteo capítulo 2, el discipulado. Es lo mismo que el Señor les dijo a los apóstoles, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Porque tenían que enseñar eso. Y los oyentes tienen que aprender. ¿Qué cosa? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos que aprender. Nos tienen que educar en la fidelidad de entregar la palabra de Dios y de que en nuestras vidas se refleje lo que decimos creer. Y Pablo le encarga a Timoteo eso. Entonces le dice, y lo que has oído de mí. Esa expresión oír significa escuchar con gran atención, de tal manera de que yo pueda transmitir correctamente a otros lo que oí y no otra cosa. Oír significa aquí, y en otras partes también de la Biblia cuando aparece oír, significa poner atención a lo que se dice de tal manera de que yo transmita lo mismo que he escuchado. No sé si usted se recuerda, pero yo me acuerdo cuando chico que había un juego que se llamaba el teléfono. Y eso consistía en que se juntaba un grupo de personas, en este caso éramos amigos, qué sé yo, 4, 5, 6 o más. Y entonces alguien le decía una cosa en el oído y esta persona que escuchaba eso se lo transmitía al otro y el otro al otro y el otro al otro y así. Y cuando llegábamos al final, el último tenía que decir qué fue lo que escuchó. A ver si era lo mismo que dijo la primera persona. Muchas veces, fíjese usted, muchas veces era una cosa que no tenía nada que ver con lo que se dijo al comienzo. Y así nos entreteníamos. Así nos entreteníamos nosotros. Bueno, la idea aquí es que eso no ocurra. La idea es que eso no pase. Y por eso Pablo dice, lo que has oído de mí, lo que yo he dicho. Las palabras que han salido de mi boca. Esas palabras que yo he expresado, que es la palabra de Dios. Y que no solamente han salido de mi boca, sino que también han sido parte de mi vida. Porque he ajustado mi vida a esas palabras que Dios me ha dado para dar a conocer a otros. Y entonces Pablo le dice lo que has oído de mí. Y hay muchos testigos que pueden dar fe de lo que yo he expresado, dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos.
Hay muchos hermanos que pueden confirmarte, Timoteo, todo lo que yo he dicho, porque lo sigo manteniendo, lo sigo enseñando, lo sigo diciendo hasta el día de hoy. Fíjese usted, mis queridos hermanos, de que esto habla del gran testimonio de Pablo. Tenía un testimonio claro, un testimonio nítido, un testimonio transparente. Yo no sé si nosotros podríamos llegar a decir lo que has oído de mí ante muchos testigos. Quizás nosotros preguntaríamos y diríamos, espérate, ¿qué es lo que has escuchado tú de mí? Ah, ya, eso sí, eso otra cosa no. Pablo no. Pablo, mire, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo significa, mire, significa que Pablo hablaba, siempre fue una pura línea él en su vida. Tenía un estilo de vida, no 2 ni 3, un solo estilo de vida en cualquier parte donde andaba. Eso significa. Mire lo que Pablo pudo escribir para que nos demos cuenta. Dice en Primera de los Corintios, dice lo siguiente: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder, mi estilo de vida en Cristo, dice, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué significa eso? Significa que Pablo no solamente enseñaba al pueblo de Dios un estilo de vida, sino que también en todas partes, fuera del pueblo de Dios también, enseñaba el mismo estilo de vida. Y entonces pudiéramos pensar que hasta los inconversos podrían dar testimonio de que Pablo era así, vivía como lo decía, vivía como predicaba. No era diferente. Podemos decir eso nosotros. Nuestros vecinos pueden decir eso. Nuestros hermanos pueden decir eso. Que nosotros somos iguales en cualquier parte, estemos donde estemos, y no diferente. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga, confía, encomienda. Esa es la idea aquí. La idea es que le coloque cerca a otros hombres la misma enseñanza del apóstol Pablo, que Timoteo la ha escuchado por muchos años y que la ha visto por muchos años. Le está diciendo Pablo, mira, toda esa enseñanza, toda esa doctrina, toda la palabra de Dios, llévaselas a otros, encárgaselas a otros, pásaselas a otro, entrégalas a otro. No te quedes tú con ella solo, porque la palabra de Dios es para compartir a otros, es para entregar a otros. Y entonces le está diciendo, entrégala a otros. ¿Quiénes son otros? Hombres fieles. Y ese es el requisito. Hombres fieles, hombres confiables, quiere decir esa expresión. Hombres que después que Timoteo no esté, van a hacer exactamente lo mismo con otros. Van a entregar todo el consejo de Dios a otros.
Fíjese usted, querido hermano, me quedan unos par de minutos, voy a tratar de apurarme, pero fíjese usted que dice hombres y agrega esta expresión, fieles, fieles. ¿Por qué agrega esta expresión fieles? Porque pareciera ser que no todos los creyentes van a poder transmitir todo el consejo de Dios a otros. Y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, observa bien, ve bien. En medio del pueblo de Dios hay hombres que son fieles y quizás otros no. A esos fieles encarga. A esos fieles preocúpate de ellos. Invierte tiempo fieles. Esto no quiere decir entonces, hermanos, para que no pensemos mal, esto no quiere decir que entonces que los otros creyentes no necesitan nuestra preocupación. Sí, necesitan nuestra preocupación, necesitan nuestra atención, pero para esto que sale aquí de transmitir todo el consejo de Dios y que el consejo de Dios persista en el tiempo, se traspase de generación en generación, se necesitan creyentes fieles. Y Pablo le está diciendo, invierte tiempo en esos creyentes fieles para que les transmita todo el consejo de Dios. Mire lo que dice Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, para que nos demos cuenta. Pablo dice, juntó a todos los ancianos allá en Mileto, y le dice lo siguiente, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he retenido, no me he quedado yo para mí solo, sino que le he transmitido todo el consejo de Dios. Y Pablo entonces le está diciendo ahora a Timoteo, que es la segunda generación, que él aprendió todo ese consejo y ahora tiene que preocuparse de hermanos fieles para transmitirle a ellos todo este consejo de Dios. Y estos hombres fieles estarán habilitados para enseñar también a otros, porque serán idóneos, serán aptos para enseñar también a otros. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya me he pasado, no quiero volver a pasarme, pero seguramente en otra oportunidad vamos a retomar este versículo 2 también porque hay mucho más que decir. Pero hermanos, que el Señor nos ayude a tomar este reto, a preocuparnos de la palabra de Dios y transmitir todo el consejo de Dios tal cual lo hemos recibido. Andan muchos hombres por ahí agregando cosas y lamentablemente están entrando al pueblo de Dios, agregando cosas, diciendo cosas que no están firmemente en la palabra de Dios, sino que son cosas, ideas propias para defender muchas veces las mismas prácticas que hacen y no sentirse que no tienen fundamento bíblico. Y las defienden como si fuera palabra de Dios. Y buscan y rebuscan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento frases, palabras. Van a los originales, mencionan versiones, las que sean, todo lo que sea necesario para fundamentar lo que no está
es la palabra de Dios. Se necesitan hombres que se comprometan con el verdadero consejo de Dios. Muy bien, hermano, que el Señor nos ayude y vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, nuestro Dios. Es tu palabra, aquella que proviene de ti, aquello que es todo lo que tú quieres que sepamos para nuestro bien, para nuestro propósito, para provecho en el servicio a tu nombre. Y queremos rogarte, nuestro Dios, que nos ayudes a apreciar tu palabra, a atesorarla toda completa, tal cual salió de tu boca para nosotros. Te rogamos estas cosas, nuestro Dios. Te rogamos por nuestros amigos que aún no son de Cristo, para que también ellos puedan apreciar la obra de salvación en Cristo Jesús. Padre, te rogamos estas cosas, te damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.